Hola, bienvenidos a otro video en finanzas. Mi nombre es Roberto Vargas. Les damos la bienvenida. En esta ocasión vamos a ejemplificar cómo se calcula el costo de capital para una empresa privada. Bien, la presente solución la obtuvimos a través de dos fuentes. El primer libro es el Principles of Private Firm Valuation de Stanley Fillman y el segundo es Mergers, Acquisitions and Other Restructuring Activities de Donald de Pamphilus, que es en el cual extrajimos el problema que vamos a solucionar. Bien, vamos a comenzar con la definición de la beta de los activos. Como ustedes recordarán, la beta es un indicador de riesgo sistemático. Entonces, la definición de Feldman es que la beta de los activos de una empresa es igual al promedio ponderado de las betas de sus componentes de la estructura de capital. La estructura de capital básicamente pues tiene deuda y capital, la estructura financiera de un negocio. En este caso, el componente es deuda y patrimonio, capital contable, y la ponderación de las betas de cada una de esas fuentes de financiamiento nos va a dar la beta de los activos o el riesgo sistemático del negocio. Ahora, ese riesgo puede ser apalancado o no apalancado. Bien, bien, vamos con la notación. Beta de A, beta subíndice A es la beta de los activos o el riesgo sistemático de la empresa sin considerar la estructura financiera. Y esto es interesante porque vamos a ver algún método, vamos a ver dos modelos que nos permiten calcular ese riesgo de la empresa. D es deuda, D más E es obviamente deuda más capital contable, activos totales. Beta de D es la beta de los pasivos, beta de C es la beta del capital o el riesgo sistemático de los accionistas. Beta subíndice U va a ser la beta no apalancada, T es la tasa de impuestos y beta L va a ser la beta apalancada. Bien, vamos a continuar. De esta expresión que tenemos aquí arriba, hacemos un proceso algebraico para poder expresarlo todo en términos de el apalancamiento. Entonces aquí expresamos que la beta y despejamos de aquí la beta del capital. Entonces la beta del capital la podemos expresar como el riesgo sistemático de los activos de una empresa por uno más el índice de apalancamiento, que es deuda entre capital, menos la deuda entre capital por la beta de la deuda. ¿Okay? Bien, ahora vamos a hacer una igualdad aquí. La beta de los activos de un negocio la vamos a interpretar como la beta no apalancada. ¿Qué significa? Que el riesgo de un negocio, el riesgo per se de una operación, no depende realmente de cómo estructuras el financiamiento, sino de mercados, de márgenes, de competencia, de estructura industrial. Entonces hay otros factores que determinan qué tan riesgoso es un negocio, independientemente de cómo se obtenga su financiamiento. Entonces, por esa razón, la beta de los activos la igualamos a la beta, vamos a considerar como la beta no apalancada. La beta apalancada, esta beta subíndice L, la vamos a calcular de la siguiente forma. La beta no apalancada por uno más deuda entre capital después de impuestos, menos deuda entre capital después de impuestos por beta de la deuda. Si se fijan bien, esta expresión es idéntica a la de arriba. Lo único que hicimos fue cambiar, en vez de poner beta de los activos, pusimos beta no apalancada, y lo que hicimos fue hacer un ajuste por la parte impositiva, uno menos la tasa de impuestos. Una simplificación para empresas privadas, donde su deuda no cotiza en mercados financieros, es que la beta de la deuda sea cero. ¿De acuerdo? O sea, la tasa, ¿qué significa que la beta de la deuda sea cero para empresas privadas? Que la tasa de interés que les fija el banco, TIE más un spread por riesgo, no está relacionada con los movimientos de los mercados. ¿De acuerdo? Bien. Una de las ecuaciones que vamos a utilizar ahorita se llama la ecuación de Hamada. Esta ecuación de Hamada la obtuvimos de el artículo de Peterson, Plenbrook y Scholler, The Issues in Valuation of Private Equity Health Firms, publicado en el Journal of Private Equity en noviembre de 2006. Y la ecuación de Hamada lo que plantea es que el riesgo apalancado de una empresa depende obviamente del riesgo no apalancado,
por uno más la estructura financiera, deuda entre capital después de impuestos. Esta es la forma de poder interpretar o poder calcular la beta no apalancada basada en la beta del negocio o viceversa, porque la podemos despejar de aquí. Bien, hay otros dos modelos que podemos reflejar, que podemos expresar aquí y que potencialmente se pueden utilizar. Y uno de ellos es lo que se llama la beta de la industria, también conocida como beta contable. Acuérdense que la beta es el riesgo sistemático. Y aquí lo que utilizaríamos sería los cambios en las utilidades operativas de la industria y hacemos un modelo de regresión lineal y los relacionamos con los cambios en la utilidad operativa de la economía, que puede ser el Producto Interno Bruto, para poder determinar cuál es el riesgo de la industria. Otro modelo para calcular beta no apalancada es encontrar un modelo lineal, los parámetros de un modelo lineal, donde la variable dependiente del modelo de regresión son los cambios en el capital cash flow. CCF significa el flujo de efectivo del capital, el flujo de efectivo de los activos. Y la variable independiente es el cambio en el capital cash flow, en los flujos de efectivo de los activos de la industria. Entonces, cuando comparamos vectores de cambios en los flujos de capital de la firma con la industria, podemos encontrar la beta no apalancada de la empresa. El último modelo es el costo de capital de la empresa privada. Este es el modelo de evaluación de activos financieros, tasa libre de riesgo, más beta veces el premio del mercado. Bien. Esta ecuación la vamos a explicar ahorita, que es el costo promedio ponderado de capital. Vamos a calcular el costo de la capital para una empresa privada. Para ello, vamos a utilizar un problema planteado en el libro de Mergers, Acquisitions and Other Restructuring Activities. Y el problema dice así. Acuity Lighting, un fabricante y distribuidor regional de accesorios de iluminación personalizados, ¿de acuerdo? Tiene una tasa impositiva, una tasa marginal, una tasa impositiva marginal de 40%, el mismo que el promedio de la industria. La razón promedio de beta y deuda a capital es de 2 y 0.4. O sea, la beta de la industria es de 2 y la relación de deuda entre capital es de 0.4. La tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años es de 4.5%. El promedio histórico de la prima del mercado sobre las acciones es de 5.5. Cuando hablamos de prima del mercado es rendimiento del mercado menos rendimiento libre de riesgo. La prima de riesgo específica del negocio, medida por la diferencia entre los bonos basura y la tasa libre de riesgo o de rendimiento en comparación con acciones pequeñas y la tasa libre de riesgo, se estima en el 9%. Entonces, el riesgo, el premio específico para este negocio sería el 9%. El índice de cobertura de intereses de Acuity Lighting es de 2.89. Recuerden que el índice de cobertura de intereses es utilidad operativa entre intereses, ¿no? ¿Cuántos pesos o dólares tengo de utilidad operativa para cubrir el servicio de la deuda en un ejercicio? Lo que es equivalente, ¿no?, a un bono con calificación triple B de las principales agencias de calificación crediticia. Esas firmas que tienen una calificación de triple B en sus bonos están en ese momento pagando intereses sobre deuda colocada en el mercado de 7.5%. La gerencia de Acuity Lighting ha establecido una razón objetivo de deuda capital del 0.5 con base en la rentabilidad y el crecimiento de la empresa. Y se nos pide estimar el costo del capital. Bien, vamos a hacerlo. Los datos aquí los tenemos. La tasa marginal de impuestos es 0.4. La beta de la industria, que equivale a la beta no apalancada, es de 2. El apalancamiento es de 0.4. Los bonos de tesoro es de 4.5%. El premio del mercado es de 5.5%. La prima por riesgo para ese tipo de negocios es de 9%. La utilidad operativa sobre intereses es de 2.9%, equivalente a empresas que cotizan en bolsa cuya deuda tiene un costo, está pagando intereses, del 7.5%. Y el objetivo de la administración es llevar la empresa a un apalancamiento de 0.5. 50 centavos de deuda por cada dólar que de capital aportado. Bien,
Aquí calculamos con el modelo de evaluación de activos financieros el costo de capital de la industria. ¿Sale? Ahí tenemos el costo de capital de la industria. El bono del tesoro le sumamos beta veces el premio del mercado. ¿De acuerdo? Entonces, la industria trae un costo de capital del 15%. La beta de la empresa, la beta apalancada, y aquí estamos utilizando el modelo de Hamada, ¿de acuerdo? El modelo Hamada, que es uno más, uno menos la tasa de impuestos por el apalancamiento objetivo, y eso por la beta de la industria, que es la beta no apalancada, nos da que la beta de la empresa es de 2.6. El costo del capital de la empresa, para ese utilizamos la beta de la empresa, la beta apalancada, basado en el modelo de Hamada. Tasa libre de riesgo más la beta apalancada por el premio de riesgo de la empresa, porque la empresa es más riesgosa que el mercado. Entonces le tenemos que sumar el 9%. Tenemos que considerar el 9% como prima por riesgo. Eso nos lleva a un costo de capital de la empresa de 27.90%, 27.9%, más alto que el promedio de la industria. Oye, adicionalmente, con eso podemos determinar cuál es el rendimiento esperado por los accionistas de Acuity Lighting y adicionalmente podemos calcular el costo promedio ponderado de capital. Ahí, con el 27.9 contestamos el problema del libro de Panfilis. Una extensión sobre ese problema sería calcular el costo promedio ponderado de capital, que es un promedio de costos. Entonces, ¿qué hacemos? Si sabemos que el apalancamiento objetivo es deuda entre capital de 0.5, tenemos que llevarlo eso a los ponderadores del costo promedio ponderado de capital, que es deuda entre activos totales y capital entre activo total. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos cualquier cifra, deuda de 5, capital de 10, eso nos da activos totales de 15, y luego hacemos la división. Una estructura de 0.50 de deuda entre capital equivale a 0.33 de deuda entre activos y 0.67 de capital entre activos. Aquí abajo tenemos deuda entre activos totales, 0.33, capital entre activos totales, 0.67. Esta empresa debería, si cotizar en bolsa, pagar sobre su deuda una tasa de interés de 7.5 con una tasa de impuestos del 40% y el costo de capital ya lo calculamos que es 27. Recuerden que aquí el costo promedio ponderado de capital es un promedio de los costos de cada fuente de financiamiento y el costo promedio ponderado de capital para Acuity Lighting sería de 20.10%. Esperamos que esta solución en finanzas sea de utilidad. Agradecemos su tiempo y atención y los esperamos en un próximo video de finanzas. Muchas gracias.